Hola, en el día de hoy les presentaremos las ideas principales del capítulo 4 titulado La endogeneidad de la tasa natural de crecimiento y las limitaciones de la demanda del libro El crecimiento económico de una economía en desarrollo abierta, el papel de la estructura y la demanda de Thirlwell. El argumento planteado en este capítulo es que no existe una tasa de crecimiento fijo del pleno empleo, que sea independiente de la demanda, es decir, no hay nada natural en la tasa natural de crecimiento, así como no hay nada natural en la tasa natural de desempleo. Los estudios realizados para este capítulo tienen como referencia a los países de la OCDE, países latinoamericanos y los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde el crecimiento es endógeno solo en el sentido de que la inversión es importante para el crecimiento a largo plazo. La primera pregunta del capítulo sería, ¿qué sucede si la tasa natural de crecimiento no es exógena y responde a la demanda o la tasa real de crecimiento? En el modelo de ciclo comercial de Harrod, si la tasa real de crecimiento diverge de la tasa de crecimiento garantizada, las fuerzas entran en juego para ampliar la divergencia, pero esta está limitada por techos y pisos. El límite superior es la tasa natural de crecimiento, debido a que el nivel de producción no puede sobrepasar el techo del pleno empleo. El techo es flexible cuando aumenta la tasa real de crecimiento. La endogeneidad de la tasa natural también impedirá el ajuste de la tasa de crecimiento garantizada y la tasa natural. Si la tasa natural supera la tasa garantizada debe aumentar, pero en periodos de auge la tasa natural también aumentará a medida que los trabajadores se incorporen a la fuerza de trabajo y el crecimiento de la productividad se acelere. El trabajo y el capital son necesarios para la producción, pero si estos son endógenos, ¿qué significa decir que la acumulación del capital o el crecimiento de la fuerza de trabajo son las causas del crecimiento? La inversión es una de las causas principales del crecimiento siempre y cuando se presente una innovación o un avance tecnológico. El trabajo es elástico a la demanda a través de algunos mecanismos. Por mencionar el primero, en las tasas de participación por edad y por género. Segundo, de la migración del trabajo, los migrantes fluyen hacia donde la demanda de mano de obra es fuerte, en donde la migración interna es aún más elástica a la demanda de la migración internacional. Los mecanismos por los cuales el crecimiento de la productividad del trabajo puede ser endógeno a la demanda, especialmente en el sector manufacturero, encontramos en primer lugar que hay retornos dinámicos a escala relacionados con la acumulación de capital inducido que incorpora el progreso técnico y el fenómeno de aprender haciendo. Cuanto más experiencia tiene un trabajador, más leal y productivo se volverá. En segundo lugar, encontramos los retornos macro creciente en el sentido de Allen Young, relacionando la interacción entre las actividades. Lo anterior se puede sintetizar con la ley de Vernon, en donde muestra una relación positiva entre el crecimiento del producto y el crecimiento inducido de la productividad del trabajo entre países, entre regiones y entre industrias. Estimar la tasa natural de crecimiento y pruebas para la endogeneidad. La tasa natural de crecimiento se define como la suma del crecimiento de la fuerza del crecimiento de la productividad laboral o la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en unidades de eficiencia. La tasa natural de crecimiento debe ser también la tasa que mantiene el porcentaje del nivel de desempleo constante. Si el crecimiento real es mayor que la tasa natural, el porcentaje del desempleo caerá, y si la tasa real de crecimiento es menor que la tasa natural, el porcentaje del desempleo subirá. Aquí podemos apreciar la ecuación 4.1 que nos da la tasa natural de crecimiento. En la ecuación 4.2 podemos observar que B puede estar sesgado hacia abajo a través de la acumulación de mano de obra, pero igualmente el término constante A puede verse sesgado hacia abajo a través de los trabajadores que abandonan la fuerza de trabajo cuando G es bajo. La forma de probar la endogeneidad de la tasa natural de crecimiento es incluir una variable ficticia en las ecuaciones 4.1 o 4.3 para periodos en que la tasa real de crecimiento está por encima de la tasa natural estimada. En la ecuación 4.4, donde es igual a 1 cuando la tasa de crecimiento efectiva es mayor que la tasa de crecimiento natural y 0 en caso contrario si el coeficiente de la variable Dummy es significativo, eso significa que la tasa de crecimiento a mantener el desempleo constante en los periodos de auge es mayor. Un crecimiento más rápido debe estar aumentando la tasa natural
a través de aumentos en la mano de obra y el crecimiento de la productividad laboral. La pregunta entonces es, ¿cómo se compara esto con la estimación de la tasa natural sin distinguir entre auge y depresión? Este procedimiento se ilustrará mediante la figura 4.1, en donde el crecimiento de la producción se mide en la vertical y el cambio del porcentaje del desempleo en el eje horizontal. Los puntos de dispersión se refieren a la relación de series de tiempo entre las dos variables, dado que la tasa natural de crecimiento se define como la tasa que mantiene constante el porcentaje de desempleo. A1 es la tasa natural estimada durante todo el periodo de muestreo sin distinguir entre los periodos de auge y de depresión. En cuanto a las estimaciones empíricas, el cuadro 4.1 presenta la endogeneidad de la tasa natural de crecimiento de 15 países de la OCDE que fueron tomados como muestra por los autores León Ledesma y Thirlwall durante los periodos 1961-1995. Como característica principal se tiene que la tasa de crecimiento es endógena a la demanda. La columna número 1 muestra la tasa natural estimada de crecimiento durante todo el periodo estudiado. La columna número 2 muestra la tasa natural estimada en periodos de auge. Se puede observar que la tasa natural aumenta considerablemente en todos los países, pero más en unos países que en otros. Los países donde la sensibilidad de la tasa natural parece ser mayor son aquellos donde se sabe que las reservas de mano de obra son más altas, como Grecia e Italia, con porcentajes de 70% y 77% respectivamente. Japón presentó un crecimiento del 91% por el incremento de la producción que ha inducido de manera impresionante el progreso técnico a través del aprendizaje y la racionalización sectorial. En general, estos países mediante los resultados muestran una elasticidad sustancial de la fuerza de trabajo y el crecimiento de la productividad con respecto a la presión de la demanda en estos países. En la tabla 4.2, la endogeneidad de la tasa natural de crecimiento en los países latinoamericanos. En el cuadro se presentan dos grandes estudios, el primero por Vogel, tomando 11 países durante el periodo 1986 a 2003, el segundo por Libaño, tomando 10 países durante el periodo 1981 al 2003. En los dos estudios, la elasticidad media para todos los países es superior al 60%, lo que es más alto que para los países de la OCDE, lo cual se esperaba por la mayor concentración de mano de obra en los países desarrollados. En el cuadro 4.3, la endogeneidad de la tasa natural de crecimiento para los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrado por Estados Unidos, Canadá y México, en un estudio realizado por Perrotini y Teletelpa durante el periodo de 1970 al 2003, las estimaciones de la tasa natural para Canadá y Estados Unidos son similares a las de la tabla 4.1, pero para México el resultado es más alto que el estimado en el 4.2. La tabla 4.4, la endogeneidad de la tasa natural de crecimiento para una selección de 10 países asiáticos durante el periodo de 1982 al 2005, en general las estimaciones de la tasa natural de crecimiento son más altas con respecto a América Latina y los países de la OCDE, pero las elasticidades de la tasa natural son más bajas, porque sus economías han estado creciendo más rápido. Por su parte, si la oferta puede responder a la demanda, ¿qué significa decir que el crecimiento de la producción depende de la oferta, que es la ortodoxia neoclásica? El capital y el trabajo están obligados a la producción de bienes teniendo en cuenta que la producción dependerá del nivel de eficiencia técnica. La implicación de todo esto para la teoría y la política de crecimiento es que la demanda crea su propia oferta dentro de los límites, entonces las diferencias de la tasa de crecimiento entre países solo pueden entenderse correctamente en términos de diferencias en la fuerza de la demanda y restricciones de la demanda. Este trabajo fue presentado por Vanessa Herrera, Karen Pinto, Janina García y Natalia Ramírez.